La clase pasada terminamos viendo lo que fue el diluvio, lo que significa el diluvio, la realidad del juicio divino, la realidad de la ira de Dios, de la justicia divina, de la maldad del hombre y la historia de la salvación de Noé y su casa y con Noé y su casa la salvación del reino de Dios en la tierra. Continuando con esta línea de la simiente de la mujer desde Adán a Set, a Noé, eventualmente a Abraham, Israel, David, Jesús. Vimos cómo, cómo es de grave el pecado en el juicio divino, qué realmente es el diluvio. eh, y ahora vamos a ver algo que sucede en toda esta historia del diluvio, y es que Dios hace un pacto con Noé. Y antes de entrar al tema, pues como vimos en una de las primeras clases, eh, en el hebreo se utilizan usualmente dos expresiones para hablar de cuando se realiza un pacto, ¿no? La primera en hebreo es karat brit y es literalmente traducido cortar un pacto y es se inicia un pacto y hacía referencia a animales que son cortados para en la mitad para atravesar, pasar por medio de ellos. Ya veremos un poquito más eso en detalle en el primer eh, relato de eso en la Biblia, que es con Abraham. Pero ahí es cuando se inicia un pacto. Y Hekimberit usualmente, literalmente traducido es poner un pacto en alto, es confirmarlo, establecerlo, reafirmarlo, algo que anteriormente se había hecho. Se reafirma ya sea porque se rompen los términos del pacto o se quieren agregar términos al pacto. Y esa es la historia con Noé. Cuando vamos a la historia de Noé, Dios al establecer un pacto no está haciendo un nuevo pacto comparado con el primer pacto que se hizo en la creación con Adán. Está poniendo en alto un pacto que ya existía anteriormente. Es decir, estos dos pactos, el noético y el ánico, están intrínsecamente relacionados. Uno depende del otro. Este no es el primer pacto en la historia de la humanidad con Dios, aunque algunos hoy en día creen que así es, pero basado en lo que vimos en las clases pasadas, podemos ver que es mucho más que eso, ¿no? eh, que es un pacto con el que se comienza la relación de Dios con el hombre y es a través de un pacto que finalmente la nueva humanidad relacionada con el nuevo hombre disfruta de Dios para siempre. Entonces, eso es solo como un pequeño repaso de lo que se ve en esas clases y luego vamos a entrar a todo el tema de lo que es el pacto no ético. Le dice eh, Dios a Noé, estableceré mi pacto contigo, ¿no? La palabra Hekimberit. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, al mismo momento que Dios promete el juicio y promete la salvación de nuestra familia, también le dice algo importante y es, voy a establecer el pacto con Noé. No lo establece con sus hijos, pero sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos son beneficiarios de ese pacto. Y eso nos muestra que el hombre en Edén rompe el pacto que tenía, que Dios hace con ellos. Pero Dios en su misericordia establece ese pacto de nuevo con la humanidad a través de Noé. Entonces, este pacto es un pacto que ya existía anteriormente, es decir, el pacto que en este curso lo llamamos adánico, pero tiene muchos nombres, el pacto de Edén, el pacto creacional. Eh, entonces simplemente está diciendo acá, esto el hombre lo rompió, no, el hombre tenía una función, el hombre tenía un deber, el hombre no lo cumple, hace lo opuesto a cumplirlo. Se revela contra Dios, trae el pecado al mundo y causa todo tipo de males de los que nosotros hoy en día también hacemos parte.
Dios tiene misericordia, Dios conserva a la humanidad que no merece ser conservada y con la humanidad la promesa de redención y la promesa de establecer su reino en la tierra. Y esto va a pasar con Noé, una nueva figura. Ya vemos que Noé era justo por fe, Noé vivió por fe, Noé creyó en Dios y Dios lo usó para salvar su reino y salvarlo a él y a su casa. Esto es algo que nos ayuda a entender cómo es tenida toda esta historia de la Biblia. A veces simplemente vemos la palabra pacto, pero no entendemos qué tiene que ver este pacto con este pacto, cómo se relacionan, por qué es importante saber cómo se relacionan. Más adelante, entre más vamos viendo los pactos en la Biblia, vamos a ver cómo todos se relacionan, por qué es importante entenderlos, ¿no? Porque, como dije en una de las primeras clases, los pactos son como la columna vertebral de la historia de la redención. Es a través de todos esos pactos y cómo se relacionan que se va desenvolviendo la historia, la revelación. Y cada vez que llega un nuevo pacto, vamos a ver más detalles del plan de Dios, finalmente culminando en el nuevo pacto que es el plan consumado de Dios. Y el nuevo pacto lo trae Jesús. Pero todos estos pactos se relacionan unos con nosotros, nos van a dar esa columna vertebral a través de la que vamos a ver el desarrollo de la historia, el desarrollo de la revelación divina y el desarrollo del plan de Dios. Y vamos a empezar a ver unos detalles que son como importantes ver del pacto con Noé que usualmente se pasan por alto. Y es que desde el pacto con Noé vamos a ver este patrón de la nueva creación. Y la salvación no simplemente es como algo personal y algo que simplemente Dios me salva a mí, yo soy ahora amigo de Dios, o Dios está en mi corazón, o algo así. La salvación y el plan de salvación en la Biblia es la redención no solo de la humanidad, sino de todo el mundo con la humanidad. Dios quiere restaurar este mundo, porque cuando el hombre se revela no simplemente es algo que afecta solo a la humanidad, porque la humanidad son los gobernantes de este mundo. Y como lo va a decir luego Pablo en Romanos, no, la creación gime, esperando el día en que sean revelados los hijos de Dios y con ellos la redención de este mundo. Dios va a recrear todo. Y eso no es algo que es únicamente una realidad en el Nuevo Testamento, aunque aquí o a este lado de la historia ya la vemos completa. Los autores del Nuevo Testamento pueden ver la nueva creación realizada, tanto inauguralmente con la primera llegada de Jesús y la llegada del Espíritu después de su ascensión, como consumada ya finalmente cuando todo es hecho nuevo. Pero el arca de Noé, como ya vimos la clase pasada, toda esta realidad del juicio y salvación a través del juicio. Ahora vamos a ver la realidad de cómo esto se entiende como una nueva creación. Porque la intención de Moisés en esta narración, sobre todo lo que vamos a ver que es Génesis 8 y 9, es darnos como un repeat, ¿sí? Repetir todo lo que se hizo al principio de la creación y hacerlo de una forma diferente. Entonces, este es como un nuevo comienzo para la historia de la humanidad. Dios no crea literalmente nada nuevo. Dios todo lo crea por su palabra y la nueva creación literal va a ser en el futuro donde literalmente Dios va a dejar de crear este mundo, de sostenerlo, lo va a destruir por completo y va a hacer algo nuevo. Pero con Noé pasa la sombra de eso, ¿no? El tipo que luego va a ser cumplido en Jesús y la realidad de una nueva creación literal, empezando con una nueva humanidad y culminando con un nuevo mundo. El tipo está acá, esa sombra de lo que va a venir comienza con Noé. El mundo que Adán y Eva pisaron no es el mundo que la humanidad pisa después de que salen del arca. En medio de todo ese diluvio de 150 días, Dios movió todo lo que estaba dentro de esas aguas que cubrían toda la tierra hasta 6, casi 7 metros por encima del monte más alto. Él movió todo, cambió todo. Entonces, por eso es que no vamos a encontrar cosas como el jardín del Edén hoy día en el mundo, porque el jardín del Edén fue inundado y fue destruido. Eh,
en parte porque Dios tenía un plan de ponernos en un nuevo Edén, algo mejor que Edén, pero en parte porque no era bueno para la humanidad tener ese jardín ahí. Todo este patrón de nueva creación empieza acá. El mundo post-diluvio es completamente diferente al mundo prediluvio. No debemos buscar compararlos, no debemos buscar obsesionarnos por cosas que tal vez aparecen en los primeros 4 o 5 capítulos de Génesis que hoy no vamos a ver, porque Dios recrea el mundo, mostrándonos que esa es su intención de salvar, ¿no? Después de todo, el diluvio es tanto juicio como es salvación. Y con la salvación viene una restauración, un nuevo mundo. Y eso lo vemos en 7 fases que se asemejan a los 7 días de la creación. Estos 7 eventos creacionales van de la mano con 7 fases en lo que es la salida del arca, que nos muestran un patrón muy similar y es la intención de Moisés. Esto lo desarrolló un teólogo que se llama Bruce Waltke, muy brillante, teólogo del Antiguo Testamento, que nos muestra cómo estas palabras repetidas son como imágenes la una de la otra, para que entendamos que de alguna forma el mundo postdilúvico es una nueva creación. No es la nueva creación última, porque no, Dios no creó nada nuevo, pero con lo que había recreó todo a través del diluvio. Y es lo mismo que va a pasar últimamente, ¿no? Con la ira de Dios derramada sobre este mundo en la segunda venida. Luego viene la nueva creación. Entonces este patrón lo vemos acá también. Y estas fases las vamos a ver el día de hoy. Entonces, la primera fase es como la precreación. Entonces, vemos que así como el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo en Génesis 1:2, Dios envía un viento sobre las aguas devastantes para renovar la tierra, ¿no? Entonces recuerden que la palabra para viento en hebreo, ruach, es la misma palabra para espíritu. Entonces, en Génesis 1:2 vamos a ver que el Espíritu se movía sobre la fase de la tierra, sobre las aguas, antes de que empezara la creación. De la misma forma, vamos a ver que la salida del arca es como algo similar. Y acá tengo los pasajes para que los comparemos y veamos cómo esto es. Entonces, Génesis 1:2 nos dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie y el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En Génesis 8 al comienzo dice, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas, las fuentes del abismo. Entonces es lo mismo, a través de un ruach o el ruach, uno es el Espíritu de Dios, otro es un espíritu que manda a Dios, un viento, pero nos muestra como una imagen similar de lo que sucede cuando, antes de crearse el mundo por primera vez, y lo que sucede antes de que las aguas bajen y se vea como el mundo después del diluvio. Entonces tenemos la primera fase que es la precreación. La segunda fase es el segundo día. Así como Dios inicialmente dividió las aguas, Dios junta las aguas de nuevo, restableciendo los límites entre el cielo y la tierra. Esto lo vemos comparando Génesis 1:6 al 8 y Génesis 2, la segunda parte del versículo 2. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Después de salir del arca, dice, y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Entonces, Dios pone límites entre el cielo y la tierra. Eso es lo que hace en Génesis el segundo día. Dios va organizando toda su creación. Y lo primero es poner límites. Bueno, lo segundo.
Lo segundo es poner límites. En el diluvio esos límites de nuevo se rompen, ¿no? Porque lo que vemos es que las fuentes de las aguas, Dios dijo, ríguense por todo lado, ¿no? Él siempre les puso un límite y puso un límite en lo que era la tierra seca, el agua y lo que era el cielo. Todo eso lo delimita Dios. Y eso en Job lo vemos muy bien, ¿no? Dios le dice, yo pongo los límites, yo le digo al agua hasta aquí llegas y hasta aquí llegas. Ese es el poder de Dios. En el diluvio él hace lo opuesto, ¿no? Su ira es revertir su creación en destrucción y juicio. Entonces, él ve la maldad del hombre, el hombre es totalmente corrompido, el mundo está lleno de violencia, crean esos seres abominables que son esos gigantes, eh, hace su juicio, destruye el mundo como lo conocemos y ahora después del diluvio pone otros límites. No son los mismos límites que tenía antes y acá es donde empezamos a ver que la nueva creación, como la creación inicial y el mundo después del diluvio, es similar pero es diferente. Los límites no eran los mismos antes del diluvio que después del diluvio. Dios empieza a reorganizar todo eso. Eso hace una, eso muestra simplemente el deseo de Dios de salvar. No es simplemente poner almas en el cielo o poner personas en el cielo. La salvación incluye la restauración de todo el mundo, porque eso es lo que Dios cree. Dios creó este mundo para su gloria, no simplemente humanos para que vayan al cielo. El punto de Dios no es que personas vean al cielo o al infierno. Dios hace todo para su gloria. La fase 3 nos dice, así como Dios separó el tercer día, la tierra seca y la fértil del agua para sustentar la vegetación, así también la tierra seca emerge en etapas sucesivas de nuevo. Entonces vemos que en Génesis 1.9 están las palabras agua, lo seco, aparezca, y en Génesis 8.3 al 5, agua, montes aparecen. ¿No? Entonces, Génesis 1.9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido y en el día 17 del mes séptimo el arca descansó sobre los montes de la edad. ¿No? Entonces, como en el segundo día Dios pone límites, pero entonces tenemos las aguas de arriba que son el cielo y las aguas de abajo que son lo que son los océanos o el mar como lo conocemos. Después hace lo seco. Otra vez límites. Y eso es lo mismo. Entonces ellos empiezan a ver el agua descender y lo seco empieza a aparecer. Es como la misma imagen, solo que en la primera es Dios creando, en la segunda es Dios recreando a través del diluvio. A través de su juicio Dios recrea. Ese es increíble, ¿no? Es salvación a través de juicio y salvación incluyendo la restauración. No solo el establecimiento y la preservación de su reino a través del hombre y la simiente de la promesa, sino también la de este mundo. Dios y el Dios bíblico es un Dios que le importa lo que Él crea. Él no ve la creación como algo desechable, sino como algo valioso, igual que los cuerpos. Eh, Dios no separa las cosas en espiritual y material. Así no suele hablar Dios cuando crea. Él hace todo de forma muy holística, de forma muy íntegra. Y Él lo salva todo, ¿no? Incluso nuestros cuerpos serán salvados, porque a Dios le importa todo eso, a Dios le importa restaurarlo todo a una imagen que refleje su gloria, que refleje su carácter, que sea lo que debe ser. Entonces ya tenemos como estas etapas que nos ayudan a ver la creación y la nueva creación. A través de un hombre y de la salvación de Dios a través del juicio, Dios va a traer una nueva creación. Eso es algo que podemos ver en el pacto con Noé y la historia post-diluvio. La fase 4 va en el quinto día. El cielo de nuevo es hogar para las criaturas aladas, como Dios lo declaró. En Génesis 1:20 al 23, las aves, a las aves les está como los cielos para que habiten en ellos, el cielo. En Génesis 8:6 al 12, el cuervo y la paloma hacen como la misma analogía de lo que pasa en este momento. Entonces, Dios dijo, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra. En la tierra
en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces, esa es la creación de las aves. Ahora, en Génesis 8, 6 al 12 dice, después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas se habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca hacia el atardecer. La paloma regresó a él trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas se habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él, ¿no? Entonces, en el primero es Dios dándoles el cielo para que las aves habiten, la expansión de los cielos, este límite de las aguas superiores, para que traen. En la historia de Noé es un poco más progresivo. La nueva creación todavía no ha comenzado. Dios todavía está recreando en medio del diluvio, porque eso es lo que está haciendo. Y por eso el diluvio dura tanto, porque todos los procesos y todo esa nueva tierra que podemos ver, ¿no? Ahora hay más subsuelos y sedimentos y ahora se están desarrollando nuevas cosas. Todo eso está pasando mientras la familia de Noé y Noé está en el arca. Dios está recreando, está formando un nuevo mundo y todo eso va a cambiar las condiciones de vida de los hombres, ¿no? Ya los hombres no van a vivir 900, 1000 años, casi 1000 años. 800, 900, 400, 500, cosa que era normal en la época prediluviana. Ahora, post-diluvio, va a ser diferente. Eso es parte de esa nueva creación que Dios hace. Y creo que es parte de Dios teniendo misericordia con nosotros. Una vida de 900 años en pecado y rebelión, en tantas cosas que son contra Dios, no es algo bello ni de celebrar. La vida no se celebra porque tan larga sea, sino porque tan satisfecho uno está a lo largo de su vida en Dios. Y todo esto es de nuevo Dios haciendo algo nuevo. La fase 5 de esta nueva creación en el diluvio es: las criaturas vivas del cielo y la tierra son llamadas a salir del arca, así como Dios las llamó a existencia en su creación. Entonces, Génesis 1:24 al 25 es un relato maravilloso de Dios literalmente haciendo que la tierra de animales, no de criaturas, las aguas dan criaturas. Eso es algo maravilloso. Eh, Ahora, lo mismo pasa, ¿no? Dios, Noé las llama fuera del arca, y es como esa misma realidad. Dios llama a existencia a los animales. Ahora, ya no hay animales vivos en la tierra que no sean los marítimos, ¿no? Porque ellos no tuvieron ningún problema. Pero los demás, los únicos que había con vida en ese momento eran los que estaban en el arca. Todo lo demás fue destruido, fue extinguido como Dios lo prometió. Pero Dios de alguna forma los llama de nueva existencia a través de esta salida del arca. Ellos ahora tienen este mundo para vivir en él, para reproducirse, para cumplir sus propósitos en medio de él. Y esto lo vemos así, ¿no? Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y Dios le dice a Noé: saca contigo todo ser viviente, toda carne que está contigo, aves y ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos también salieron del arca, todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Lo mismo, Dios los llama ahora no de la tierra, que no sabemos realmente cómo funciona eso, pero debe haber sido algo maravilloso. Vida de lo que nosotros consideramos no
algo entre comillas muerto. Y ahora vida a estos seres que vivieron un tiempo largo en un bote gigante por misericordia. Y les da esa bendición, ¿no? De que se reproduzcan y que se multipliquen y sean fecundos. La misma bendición que les da Dios a Noé, a Adán y Eva, ahora se las da a estos animales. Porque ya no hay más, solo quedan ellos. Dios, bendición siempre tiene como esa connotación de vida, de prosperidad. No es simplemente un concepto abstracto. Y creo que eso es, Dios les da esta capacidad de que estos seres que, conociendo nosotros todo lo que conocemos hoy en día, tienen una diversidad genética impresionante, puedan crear todo tipo de subespecies, ¿no? Diferentes razas de perros, diferentes variantes de mariposas, etcétera, etcétera. Todo eso es Dios dándoles como esta nueva función. Estos nuevos animales van a funcionar como una especie de animales nuevamente creados. Obviamente, no totalmente, pero eso es como lo que Noé quiere darnos a mostrar, ¿no? Esto es algo nuevo, esto es un nuevo comienzo, un nuevo mundo. La fase 6 dice la reaparición de la familia nuclear. Todos aquellos que cargan la imagen de Dios como cabezas y únicos representantes de la raza humana. Funciona como una repetición de la creación del Adán, ¿no? El terrestre. Hombre y mujer en la imagen de Dios. El ser humano. Entonces tenemos a Génesis 1, 26, 27. El hombre hecho a la imagen de Dios, los hace varón y hembra. En Génesis 8, 16 tenemos a Noé y su mujer, ¿no? Como esta nueva humanidad. Y en Génesis 9:6 tenemos al hombre hecho a la imagen de Dios, ¿no? Entonces dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya vimos qué significaba eso. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, esto lo divide en dos etapas en el relato, ¿no? Dice, sal del arca de tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, ¿no? Entonces, acá está de nuevo la humanidad como hombres y mujeres. Este es el diseño de Dios. La familia nuclear, ¿no? Como vimos en el reino creado. La familia nuclear es la estructura fundamental del reino de Dios. El reino de Dios funciona en familia. Dios crea la familia como esta estructura a través de la cual el reino es desarrollado, el reino es mostrado, el reino es muestra la gloria de Dios. Esto mismo sucede, Dios no acaba con la humanidad y les da este nuevo comienzo, ¿no? Ahora como Adams, una especie de, entre comillas, nueva humanidad, porque todavía no es nueva. Pero Dios nos muestra que esto es lo que Él quiere hacer desde el principio. Estas noticias de la nueva creación que vienen con Jesús tienen estas sombras a lo largo de la escritura. Dios realmente quiere recrear todo. Esta restauración del universo, entonces lo podemos decirlo, es el plan de salvación de Dios. Y el Adán es este ser que Él creó para ser su virrey y mostrar y gobernar esta creación de acuerdo a su gobierno y a su revelación. Y esto lo vuelve a hacer Él, ¿no? Con este nuevo pacto está haciendo como un nuevo Adán, podemos decirle un segundo Adán en Noé, que debe cumplir el rol del primero, ¿no? Entonces le da este mismo pacto que vimos que pasa en este capítulo, ¿no? 1:26 a 27. Génesis 1:26 a 27 es esta relación pactal de Dios con el hombre, en imagen y semejanza, en realeza, servidumbre y en ser un hijo por relación pactal. Lo mismo pasa con eh, Noé, su esposa y su familia, ¿no? El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada porque la imagen de Dios hizo él al hombre. Ahora, la imagen de Dios no, como al principio es algo que ahora aplica a toda esta nueva humanidad, ¿no? Estos nuevos Adam, que son Noé, su esposa, sus hijos y las padres de sus hijos, toda la humanidad en este evento, ahora están bajo este nuevo pacto,
que es una confirmación, un restablecimiento del pacto que antes había sido quebrantado. Pero los estatutos son los mismos. Dios deben gobernar, deben vivir el mundo y Noé como cabeza pactal debe hacer lo que Adán debió hacer. Y vamos a ver que tristemente como él también va a fallar. Y por eso vemos este tipo de advertencias. Porque Dios conoce la maldad del hombre. Dios conoce que aunque Él salva a Noé y su familia, el problema no ha sido todavía no ha sido acabado con. El pecado y la realidad de la muerte todavía afecta al hombre. Y eso implica violencia, porque cuando vemos de Génesis 1 a 5, el resultado de todo esto es la corrupción del hombre progresivamente hasta el punto de que toda la tierra se llena de violencia, donde todo es corrupción y el corazón del hombre es completamente malo. Él entiende que todo esto va a suceder. Y por eso ahora pone acá la pena capital. No vamos a entrar mucho en detalle de lo que es la pena capital, si aplica hoy, si no aplica hoy. Eso tal vez, muy probablemente, en las últimas dos clases que vamos a ver, como todas las aplicaciones prácticas de todo lo que vamos a ver en este curso, lo tratemos un poco. Pero acá es importante que el hombre todavía es la imagen de Dios en el mundo. Todavía son estos reyes y sacerdotes, todavía son estos reyes y siervos e hijos de Dios en relación pactal, pero ahora no bajo Adán, sino bajo este nuevo Adán que es Noé. Y les deja un mandato, porque él entiende la maldad humana y él no quiere ver esa violencia sin control que hubo en Génesis 6, que literalmente, ¿no? Probablemente la gente mataba al que quería. Muy parecido a nuestros días, sin consecuencias, ¿no? Tal vez no consecuencias que la gente pudiera ver inmediatamente, porque todos sabemos que todo será pagado por, y que Dios hace su juicio, y que el diluvio es un juicio parcial, no es el último juicio. Toda la gente que asesina, toda la gente que mata a la imagen de Dios en la tierra, los que deberían ser sus hijos y sus siervos y sus reyes de esta creación, gobernando bajo su estándar, su gobierno, no pueden salir ahora impunes. Es una nueva creación, pero desde acá ya podemos ver que todavía no se ha acabado con el problema principal. Y es esta muerte y este pecado que ahora define al hombre. No, no es santidad, sino todo lo opuesto. Y finalmente en la fase 7 vamos a ver al gran Rey Celestial misericordiosamente y lleno de gracia da su bendición a la humanidad, los alimenta con el fruto de la tierra restaurada y renovando el mandato cultural los restaura como señores sobre toda la creación. Entonces Génesis 1.28 y Génesis 9.1 al 2. Tengo que corregir esa parte de Génesis 8, 6, 12, creo que se repiten las últimas dos. Dice, los bendijo, les dio sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, dominen sobre toda criatura. Génesis 9.1.2 les dijo, los bendijo, sean fecundos, llenen la tierra, el medio de ustedes será sobre toda criatura. Entonces, Génesis 1.28 les dice, y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces de mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar, en su mano son todos entregados. Entonces ya vemos, el hombre sigue siendo esa imagen de Dios y con esa imagen de Dios viene esta realidad, ¿no? De que deben dominar, someter, ejercer ese gobierno divino sobre todo lo que existe, sobre las bestias, sobre los aves, sobre los seres vivientes, sobre la tierra, todo eso ahora sigue, pero lo pone en nuevas palabras, ¿no? Los, las criaturas de este mundo tienen temor y terror de los humanos. Curiosamente, como hoy en día y por mucho tiempo parece ser lo opuesto, ¿no? Vemos
Una araña que mide menos de 1 centímetro y nosotros somos los que tenemos temor y terror de ellos. Cuando Dios él mismo les dice, yo puse en los animales, en las criaturas vivientes, temor y terror de ustedes. Ellos entienden que están diseñados para ser gobernados, sometidos por el hombre. Y vemos que eso sucede, ¿no? Hay gente que entrena todo tipo de animales y que domestica todo tipo de animales, incluso los que muchos de nosotros tememos. Hasta hay circos de pulgas, o sea, ese es el dominio que el hombre tiene sobre la creación. Que hasta podemos hacer que bichitos hagan espectáculos para nosotros. Eso todavía existe. Y la bendición de Dios de nuevo, esto es vida, esto es prosperidad, esto es restauración, de alguna forma. Entonces, como para resumir lo que es el pacto con Noé y el pacto con Adán, en esta tablita tenemos la bendición de Dios, ¿no? Sean fecundos y multiplíquense. Génesis 1:28, sean fecundos. No, esta misma bendición. 9, Génesis 9:2, los animales temerán al hombre. En Génesis 1:28, el hombre gobierna sobre todo lo que existe. Génesis 9:3, los animales son dados como alimento. Génesis 1:29, las plantas son dadas como alimento. Es como este nuevo hombre, podemos decirlo, eh, esta nueva humanidad parcial, entre comillas, nueva, todavía no es nueva, pero es parcialmente nueva, tiene como una nueva dieta. Así como el primer hombre le dio todas las plantas para que comieran, al primer hombre le dio esas plantas, al nuevo hombre, a esta nueva humanidad, a esta nueva cabeza pactal que le da animales como dieta. Entonces es un nuevo mundo, una nueva creación, una nueva dieta. Originalmente el hombre estaba diseñado para ser vegetariano, sí, pero con esta nueva creación viene una nueva dieta. Ahora, definitivamente, como dice Pablo, no es... Si alguien cree que comer animales es malo, que no lo haga, ¿no? Ir en contra de la conciencia es pecado. Pero definitivamente Dios no ve nada malo con que comamos animales. Con esta nueva creación Él espera eso. ¿Por qué hasta ahora los animales? ¿Por qué antes no? No sabemos. Es parte del plan divino, es parte de la sabiduría de Dios. Pero no hay nada de malo con comer animales. Es más, no vamos a ver, por ejemplo, acá cosas que hoy en día llamamos, no, muertes piadosas de los animales o muertes humanas. Lo único que nos dice Dios es que no podemos comer su sangre, ¿no? Porque la vida está en la sangre y la sangre y la vida es dedicada a Dios. Eso es lo único que el hombre no puede hacer bajo esta nueva dieta. Pero los animales son dados como alimento. Entonces, prácticamente lo que esta nueva creación nos dice es como así como el hombre en el jardín podía comer todas las plantas, ahora ustedes pueden comer todos los animales. Solo lo háganlo de la forma en la que Dios lo manda. Hoy en día sí podemos hablar de que deberíamos evitar con tanto como sea posible el dolor de los animales en los sacrificios y ahora todo es masivo y ahora todo es comercializado e industrializado. Pero nunca van a haber un argumento de que lo que espera Dios en esta nueva creación es que la gente vuelva a Edén. Es más, yo creo que, eh, y esto es una opinión personal, no creo que haya evidencia bíblica para decir que sí o que no, pero que todo pasa de la nueva creación última en consumada después del juicio final. Yo creo que no va a haber ni siquiera alimentos, creo que nuestro alimento va a ser la palabra de Dios misma, el conocimiento de Dios. Ese es el alimento que Jesús tenía, ¿no? Ese es el alimento del que Jesús prefería sobre todos los otros alimentos. Creo que estos son simplemente sombras que van como mejorando poco a poco. Eh, y se han consumado en algo que ya no vamos a necesitar ni alimentos para poder sostenernos. Esos nuevos cuerpos tal vez estén diseñados para comer, ¿no? Jesús podía comer, pero su alimento último y principal no son alimentos físicos, sino el alimento último, el pan de vida. Em,
Entonces no hay nada de malo con comer animales, no hay nada de malo con no comer animales. Cada uno puede hacer lo que quiere para la gloria de Dios, pero definitivamente no hay un argumento bíblico para debemos volver a Edén, o como Edén es lo que la humanidad debía hacer. Yo creo que antes vamos de un Edén antiguo a algo que es mejor que el Edén. El nuevo Edén no es simplemente volver a lo que estaba antes. Entonces debemos ser vegetarianos, debemos buscar ir y comer plantas simplemente porque así fue antes. Al contrario, la nueva creación apunta a algo mejor. Y creo que desde ya podemos experimentar eso, ¿no? Nosotros deberíamos comer y consumir el pan de vida más que cualquier alimento físico. Yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros. No es que comamos el desayuno y el almuerzo y la cena y estemos malnutridos, sino comamos el pan de vida. No importa qué tan bien nos alimentemos físicamente. El alimento último para nosotros es Jesús mismo, es Dios, es su palabra, es conocerlo a Él, es entenderlo a Él, estar en comunión con Él, es adorarlo. Ese es el verdadero alimento. Vamos a un lugar que es mejor que el Edén. Nosotros no vamos de vuelta a Edén y no podemos tener nuestra esperanza en lo que fue, porque lo que viene es mucho mejor. Tenemos permiso para comer lo uno, tenemos permiso para comer lo otro. Hagámoslo para la gloria de Dios. Y este es el único comentario que no tiene semejanza en el otro, ¿no? Dios no nos dice coman las plantas sin las semillas o algo así, o coman las plantas pero no su jugo, o los frutos de las plantas pero no su jugo. No, nos dice algo que va a tener un significado mucho más grande después. La vida está en la sangre y no podemos comer carne con vida. Así como lo dice literal, la sangre se compara con la vida misma de los animales y eso luego va a tener un significado en el sacrificio último. No voy a irme mucho en detalles de eso porque vamos a hacer una teología bíblica únicamente de reino, pero eso de la vida en la sangre y la sangre como fuente de limpieza están muy relacionados en todo lo que es el sistema sacrificial. La sangre para nosotros es como grotesca, pero Dios lo define como la sangre es la vida, es más, la sangre limpia, la sangre no mancha, la sangre no hace las cosas grotescas, la sangre las limpia porque la sangre simboliza vida. Y cuando se derrama sangre de animales para sacrificios, Dios no ve eso como algo grotesco, es más, en Levítico 16 nos va a decir, no, eso es como agradable a Él, es como si cogiéramos incienso y lo pusiéramos y oliéramos y eso es delicioso. Eso es un sacrificio hecho de corazón y la sangre derramada sobre el arca del pacto. Es más, el arca del pacto probablemente debía valer horrible. Estaba todo el tiempo eh, siendo salpicada con sangre una vez al año por muchísimo tiempo. Y no es que la limpiaran, porque es que uno no puede ir al lugar santísimo cuando quisiera. Literalmente es este pequeño versículo nos va a dar como ese principio que nos va a ayudar a entender los sacrificios animales y por qué son requeridos. Pero es como un simple apéndice en este momento de que realmente no deberíamos comer carne con vida. ¿Aplica esto o no aplica esto hoy en día a gente que cree que sí, gente que cree que no? De nuevo, todas las aplicaciones de cómo aplicar el Nuevo Testamento y los mandatos del Nuevo Testamento en nuestras vidas lo vamos a ver en las últimas dos clases de este curso. Que vamos a ver como toda la aplicación de todo lo que vimos. Pero yo creo que, de nuevo, si creen que lo uno está bien y que lo otro está bien, a conciencia creo que es lo más discernible respecto a este tipo de mandatos. Al menos por ahora. Luego lo explicaré en más detalle porque creo que es así. Ahora dice, su sangre, su vida, la vida de su hermano, ¿no? Entonces este es como el mandato de la pena de muerte. Eh, y curiosamente, acá la mayoría de las Biblias lo van a traducir en estos versículos como ser humano, pero la palabra que se utiliza en hebreo es hermano, ¿no? Y es que uno no puede remar la vida de su hermano, esa sangre, eso que es la vida que está en uno no está en la sangre, ese es el símbolo que vemos en estos pasajes. Va de la mano con la historia de Caín y Abel, ¿no? Y el derramamiento de la sangre de un hermano. Y la sangre de Abel hablando, ¿no?
Eso es muy curioso porque la sangre de Abel habla a Dios, está viva. Esa misma vida que fue derramada habla todavía y Dios la puede escuchar. Y esto es lo que él está diciendo. No podemos vivir y repetir este ciclo que sucedía en la antigua creación. Ahora va a haber un castigo. Dios tuvo misericordia de Caín. No, él dijo, no, pero me van a matar. Por favor, eso es demasiado. Yo no quiero morirme. Yo quiero matar a mi hermano, pero yo no quiero que me maten. Ahora Dios, por lo menos en este momento histórico, no vamos a aplicarlo más allá de este momento histórico. Bueno, apliquémoslo, digamos, hasta Jesús. De aquí hasta Jesús, para no entrar en más detalles. Esta es la realidad. La pena de muerte es algo que Dios pone como juicio y como misericordia, creo yo. Creo que él no quiere ver eso, pero él quiere que la gente entienda que debe haber justicia. Uno simplemente no puede matar a su hermano y salirse con la suya. Ahora, el que mate a su hermano, derrame la vida de su hermano, su vida va a ser requerida. Esa es la realidad de la pena capital, al menos en este momento. Muy relacionada con la historia de Cain y Abel. Y vemos finalmente que el hombre es hecho imagen de Dios. Y el hombre sigue siendo hecho imagen de Dios. No, en Génesis 1:27 fue así. Y en Génesis 9:6 así. Entonces, esta nueva creación es como la anterior, pero es diferente. No es mejor. Creo que no podríamos hacer una relación siempre que todo es mejor o peor, porque esto todo no es la nueva creación última. Esto solo apunta a algo. Pero creo que todo lo que hace siempre es mejor. Eh, y por eso digo que vamos de plantas, animales, a no comida, porque creo que todo eso es como progresivamente mejor. Eh, Creo que todo siempre va avanzando a la consumación y la regeneración de todo. Dios no tiene un plan en el que las cosas van como medio de caída y medio para arriba y medio de caída y medio para arriba. Creo que la historia de Dios y el plan de Dios es muy lineal en el esquema de redención, ¿no? En nuestra experiencia no podemos verlo así, pero nosotros no podemos entender la mente de Dios y lo que hace. Pero podemos ver que todo va apuntando a algo mucho mejor y que todo se consuma en Jesús. Entonces, si toda la historia es como una progresión constante, podemos decir que esto también es esta mini nueva creación. También es para bien, también es para mejor. Que vivamos menos no es malo. Eh, Estos cambios que él hizo, ¿no? Finalmente vamos a ver cambios incluso que era el arco iris por primera vez sale en la Tierra. Cosa que antes, en la época de Adán y Eva, no era posible. ¿Qué pasaba con la luz? Porque era la refracción de la luz que causa los arcoíris y antes no sabemos, no podemos saberlo porque no vamos a volver a él, no vamos a volver a la situación como era antes, vamos a algo mejor que este mundo. Y eso siempre va a ser un misterio. No creo que honestamente muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos hoy en día respecto a lo que va a venir, nos las hagamos cuando estemos allá. Hoy en día tenemos curiosidad de un montón de cosas, un montón de preguntas sin resolver que cuando, creo yo, ya tengamos un cuerpo resucitado, estemos en la presencia de Dios, no van a ser relevantes en absoluto. Vamos a tener tantas mejores cosas de qué alimentarnos de Dios mismo y conocer y entender y hacer que creo que muchas de las cosas que hoy en día nos preguntamos van a ser completamente irrelevantes. Eh, pero bueno, este es como ese resumen de lo que es la nueva creación en el pacto con Noé y esta continuación del pacto ánico, ¿no? Entonces tenemos el marco general de Adán con toda la creación, el de Noé es con toda esta nueva creación, con toda esta nueva humanidad. Es un marco un poco más chiquito, pero aún así es un marco enorme. Porque no, acá a diferencia de los reyes de la época del Medio Oriente, que solo los reyes, solo los poderosos, solo los soberanos están hechos a la imagen de Dios. Acá no, es toda la humanidad. Pura misericordia de Dios. Porque ya vamos a ver que los hijos de Noé son una joyita, que Noé mismo es una joyita, ¿no? Que Noé no es la simiente de la mujer prometida, que él no es realmente la persona que esperamos que va a
restaurar todo. Sin embargo, todo esto es parte del plan de Dios. Nos abre este marco que ahora se cierra un poco. Es una nueva humanidad, un nuevo mundo. Ya el jardín no está. Sin embargo, todo lo que va a suceder en la liturgia de Israel, por ejemplo, la menora va a ser como un árbol de la vida. Cuando uno lee la descripción de la menora, ve que lo habla él como ramas que salen. No, no simplemente son velas que uno pone ahí, sino son ramas. Lo escribe mucho en forma de ramas. Y el tabernáculo va a ser como un microcosmos. Bueno, tal vez entremos un poquito más en eso cuando veamos la historia de Israel un poco. Pero entonces, ¿qué viene con este reino? El reino de Dios va a venir a través de una nueva creación. Eso lo podemos ver como en esta pequeña muestra de la creación postdiluvica como una pequeña nueva creación. Finalmente tenemos la promesa del pacto. Entonces, este no es el pacto. El pacto ya vimos que es un pacto que había sido antes hecho, por eso lo establece, por eso no lo corta, lo establece, lo pone en alto. Ahora les dice, porque si usualmente vemos como el pacto es que Dios hizo un arco iris y que no va a destruir más la tierra. No, esa es la promesa del pacto, como el juramento del pacto, podríamos decirlo. Esto no es el pacto es lo que ya fue restablecido. Y esta es como la promesa. ¿Cómo sabemos que este pacto es? Dice, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esa es la promesa. Entonces yo establezco mi pacto y le vamos a agregar una promesa, y es que no voy a destruir o exterminar toda carne por las aguas. No quiere decir que nunca va a exterminar toda carne, ¿no? Y que no va a ejercer su juicio y su justicia. Después de todo, vimos en la clase pasada que eso es justo y es necesario, y que ver la ira de Dios no es algo únicamente aterrador, pero algo que deberíamos realmente alabar y adorar de Dios. Dios es un Dios justo y la ira de Dios, esa manifestación justa de Dios, de la que hemos sido librados, es de alabar. Los mártires en Apocalipsis oran porque se haga justicia, oran porque este momento llegue, el momento del gran juicio, el momento del gran trono, donde Dios va a hacer justicia. No por agua esta vez, sino por fuego, pero la va a hacer. Dios no es un Dios que simplemente eh, hizo un pequeño juicio una vez y ya deja así. Esto ya es todo el juicio que la humanidad necesita. No. Mientras haya pecado, mientras haya rebeldes, mientras haya maldad, Dios va a ejercer su juicio. Simplemente esta vez no lo va a hacer a través de un diluvio, como lo hizo en esa época. Y creo que es bello, es bello entender que de alguna forma lo que fue, por más terrible y aterrador que fue, es una sombra de lo que va a venir. Y esa es nuestra esperanza como creyentes. Creo que un creyente realmente debería tener esperanza y regocijarse en que Dios va a hacer juicio, va a ejercer justicia y que su ira va a ser derramada porque es lo justo. Nosotros deberíamos deleitarnos en la justicia de Dios, no temerle. Hemos sido librados de la ira, hemos sido librados del castigo. Y eso es para alabar a Dios y regocijarnos. Deseamos y anhelamos ver su justicia. No simplemente decir, menos mal no va a pasar el diluvio. No, deberíamos orar como los mártires. Que su justicia venga pronto. Que Él venga y haga este mundo injusto y malvado suyo, ¿no? Que restaure este mundo. Que realmente castigue la iniquidad. No solo de las personas que nos caen mal o de los que vemos como rompidos, sino de todos los que están rebeldes contra Él. Esa debería ser nuestra oración. Tanto como oramos por salvación, deberíamos orar por juicio y justicia. Eso hacen los salmistas. Uno ve un salmista, David, orando por arrepentimiento, orando por ayuda, orando por auxilio, pero también va a orar porque Dios ponga a sus enemigos en estrados de sus pies. Lo- David en especial creo que es el salmista que más se deleita en ver la justicia de Dios hecha acción. Mucha gente de esos salmos dice, no, esos son como
momentos de ira de David porque algo malo pasó o el salmista porque muchos no creen que lo escribió David y simplemente escribió ahí todo iracundo y eso queda así. No, yo creo que esos son deseos bellos y puros de un creyente verdadero, que Dios haga justicia, que Dios realmente acabe con sus enemigos. Nosotros anhelamos ver eso, yo anhelo ver eso. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor y la gente está constantemente en rebeldía, constantemente quitándole el puesto que debería tener, valorando más cosas que a Dios, haciendo todo lo que está en contra de Dios, celebrando la muerte, celebrando la inmoralidad, celebrando la maldad en todo momento. Nosotros debemos anhelar que Dios haga justicia y que la gente vea y reconozca al Señor y a Jesús. Así ya no se arrepientan en el juicio del gran trono. Todo nombre, toda lengua confesará que Jesús es Yahweh, que Jesús es Señor. Y ese debería ser nuestro anhelo. No solo ver esto y decir, ok, ya no va a pasar, de lo que nos salvamos. No, al contrario, Dios trae tu justicia, trae tu juicio, porque es bueno y es santo y es necesario en este mundo caído como lo fue en la época de Noé. Y finalmente tenemos la señal del pacto. También dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco de las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne sobre la tierra. Entonces, ya entendemos que el pacto no es simplemente Dios no va a destruir el mundo con agua, ese no es el pacto. El pacto es esta relación de Dios con la humanidad, como su imagen, como su semejanza. Este es el pacto que Dios establece. Entonces, esta señal del pacto es para recordarse a Él y recordarnos a nosotros del pacto que Dios ha hecho con toda la humanidad. No, de no. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. No simplemente el rey, el poderoso, el gobernante, todo ser humano. Eso implica que todo ser humano tiene la responsabilidad de gobernar esta creación, dominar esta creación, como hijos de Dios en relación pactal y como sus reyes y siervos, como sus virreyes, y todos nosotros no lo hacemos. Nosotros al contrario, todos vivimos en enemistad con Dios, rebelados contra Dios. Cuando Dios nos da esta realidad, que debemos ejercer su derecho y justicia, debemos gobernar este mundo para bien, mostrando sus atributos, mostrando su fidelidad, mostrando su amor, mostrando su justicia y su juicio. Deberíamos ser lentos para la ira, deberíamos buscar siempre poner el nombre de Dios en alto en este mundo. Ninguno de nosotros lo hacemos, ¿no? Esa es la realidad, ese es el pacto. Tanto la promesa como la señal del pacto no son el pacto. El pacto es esta realidad que era con Adán y que tristemente Noé y todos nosotros con Noé lo hemos quebrantado, porque nosotros no somos los hijos de Dios, no somos sus virreyes y sus siervos, al contrario, somos todo lo opuesto. Nosotros nos servimos a nosotros mismos, buscamos que los demás nos sirvan, buscamos que el mundo gire en torno a nosotros, buscamos ser reyes de nuestros propios reinos, buscamos manipular a los demás, buscar nuestros propios intereses, servimos al dios dinero, servimos al dios sexo, servimos al dios carrera, servimos al miles de los. Finalmente, como lo pone Jesús con los fariseos, nosotros somos hijos de nuestro padre el diablo. Debemos ser hijos de Dios, pero somos hijos de la serpiente, somos hijos de rebelión. Y Dios se hace pacto con nosotros, por todas las generaciones. Y acá está como la primera realidad de por qué seremos juzgados. Porque aunque tengamos más revelación nosotros hoy, ¿no? Como diría Pablo después, el pecado gobernó de Adán a Moisés.
Luego vamos a tener el carácter de Dios revelado en el Pentateuco, en esas leyes y estatutos de una forma completa. Pero al mismo tiempo ningún ser tiene excusa. Ningún ser tiene excusa de no ver quiénes son y quién es su Dios. Eh, pero bueno, no nos vamos a ir demasiado por ese lado. Simplemente vamos a explicar este pasaje, ¿no? Entonces pone su arco en las nubes. Y nosotros pensamos en el arco iris y vemos esa belleza y decimos, claro, Dios dejó como un símbolo muy bonito para recordarnos que Él no iba a destruir nunca más el mundo por agua. Entonces lo vemos y decimos, uy, ahí está la misericordia de Dios. Pero el arco, eh, esa palabra, creo que todos alguna vez la habremos escuchado de alguna forma u otra. Eh, hace referencia a un arco real, de esos que tiran flechas. Entonces, lo que este pasaje está diciendo y lo que el arco iris es más que simplemente un símbolo de esperanza, es el símbolo de la realidad de juicio y de la tregua temporal que Dios tiene con la humanidad. Entonces, es como si Dios cogiera su arco, ¿no? Y en vez de apuntarlo a nosotros, ¿sí? Que es lo que usualmente uno hace con un arco, ¿no? Uno lo utiliza de frente, ¿sí? Lo utilizas, ¿sí? Así es como usualmente funciona un arco, ¿no? Uno lo, lo arma y lo pone en modo batalla o lo apunta hacia abajo, ¿no? Si uno está arriba o lo apunta hacia arriba si uno está abajo para tirar la flecha. Lo que se está diciendo, él va a poner su arco boca arriba, ¿no? Entonces él lo que va a hacer es, va a poner su arco boca arriba. Es decir, él lo va a poner como en modo, yo ya no estoy disparando. Voy a coger mi arma, voy a coger mi ira, voy a coger lo que yo utilicé para atacarlos, para ejercer mi oficio. Y lo voy a poner en el cielo para que todo el mundo vea mi arma desplegada. Y claro, es bella, es hermoso, es glorioso, porque Dios es bello, hermoso, glorioso, pero el arco y las flechas que tiró, podemos decir, el juicio que ejerció, el ataque que ejerció sobre la humanidad, no es algo que podamos simplemente decir, ay, qué bonito y qué bello. No, ya vemos la realidad del diluvio. El diluvio no son animales cantando y bailando en el arca y canciones y todos felices. No, es una realidad grotesca, es muerte, es destrucción, es juicio. Eso fue lo que fue el arco. Ahora lo pone para el despliegue de todos. No solo para recordarnos la esperanza de que no va a destruir el mundo, porque ese no es el pacto, sino que este pacto sigue válido. El hombre debe gobernar y hacer todo de acuerdo al estándar divino. El hombre fue creado para ser eso, ese virrey, ese gobernante de este mundo bajo el estándar divino, bajo el estándar objetivo de la verdad y del bien. No bajo la realidad de la serpiente y la rebelión y la realidad del yo y mi beneficio, sino lo opuesto. Entonces, este arco debería aterrarnos, al mismo tiempo que debería darnos esperanza, porque hemos visto lo que hace el arco de Dios. El arco de Dios no es algo que uno puede decir, ay no, ¿quién le tiene miedo a ese? Sí, es como si fuera un niño con una pistola de Nerf, ¿no? Que puede hacer, me va a pegar como un disparo con una balita de goma y ya. No, el arco de Dios es devastador. O sea, literalmente destruyó el mundo como lo conocíamos. O bueno, como lo conocían no y su familia hasta ese momento. Para ellos esa fue una realidad en ese momento, una cosa factible. Ellos vivieron en un mundo por cientos de años, o bueno, casi 100 años, algunos más de 50 años, digamos el hijo más joven. Conocieron, vivieron una atmósfera diferente, un mundo diferente, funcionaba diferente, claro, lleno de maldad. Y luego ven el juicio de Dios. Y eso es una experiencia que uno no puede borrar. Nosotros lo vemos en escrito y lo vemos parcialmente y aún así es algo aterrador. Imagínense los hijos de Noé viendo eso, viendo la realidad del diluvio, la realidad del juicio, la gente ahogándose, la gente suplicando por misericordia. Todo lo que pasó, que no fue algo lindo y bello para de no, pintar en las paredes del cuarto del bebé. No, el diluvio no es para pintar en las paredes del cuarto del bebé. Y ahora ven eso, ellos ven, Dios usó su arco.
y ahora lo pone ahí en señal de paz. Pero ustedes siguen siendo esta humanidad que está bajo pacto conmigo y ustedes tienen que ejercer el gobierno. Tienen que hacer lo opuesto a lo que la generación a la que ataqué hizo. Ellos entienden eso. La humanidad nunca ha sido ignorante de su realidad. Y eso es lo que a veces nosotros siempre intentamos como justificarles, no, pero es que no sabían o no entendían muchas cosas. Creo que para Noé y para sus hijos era bastante claro lo que había pasado. No solo tenían la realidad del juicio que vieron, sino de todo lo que había pasado antes que ellos. No conocieron a Adán, definitivamente no conocieron a Adán, ni conocieron a Eva, no alcanzaron, pero conocieron la segunda, tercera generación de la humanidad, cuarta generación de la humanidad máximo. Gente que vivió un montón de tiempo y lo hacía para mal. Y la tradición que viene con Noé, Noé tiene esa tradición hasta el punto de que él puede servir y caminar con Dios como algunos de sus antepasados. No todos definitivamente, pero algunos. Entonces esa realidad está ahí y Noé los educa en ellos. Y ellos educan a sus hijos y ellos pueden ver con sus propios ojos cuál es la consecuencia de la desobediencia y la rebelión con Dios. Este arco para ellos no era simplemente, ay, miren los colores, miren el matiz, miren eso tan bonito, tomémosle foto. No, eso era un recuerdo constante de la realidad de lo que ellos habían visto y vivido con sus propios ojos y sus propios cuerpos. No era algo simplemente de admirar y ya. Y creo que de la misma forma no simplemente deberíamos usarlo para tomarle fotos y decir qué bello, miren el arco iris de Dios, porque este es el arco en las nubes, ¿sí? Así en el hebreo literal es el arco en el cielo. Acá no hace énfasis ni en los colores, ni en la belleza, ni en lo glorioso que es. Hace énfasis en que es el arco divino de Dios. Los arcos no son juguetes para simplemente ver y decir, qué bonito arco tengo. No, son modo ataque, son para cazar, son para guerra, son para cosas que vemos y entendemos. Entonces veámoslo como el arco de Dios, como esta arma que Dios utiliza para ejercer su juicio. Y esa es la señal del pacto. Este pacto que ha sido restablecido, que hace responsable a la humanidad de lo que bajo Adán sí seguían siendo responsables, ¿no? Esta responsabilidad humana no se ha acabado. Simplemente no podemos decir, listo, este es un nuevo pacto, podemos vivir como queramos y hacer lo que queramos. Definitivamente esa no es la realidad. Esta señal es para recordarnos que este pacto y el pacto en la creación es renovado y que somos responsables y que todo aquel que vive en rebelión con Dios es responsable de juicio divino. Y por eso lo expande ahora universalmente. Este es el pacto con... Esta señal del pacto es para todos, para que todos vean. Toda criatura puede ver esto. Y acontecerá que cuando haga abrir un ojo en la tierra se verá el arco en las nubes. No. Entonces, ahora, no es algo que vamos a ver solo una vez, sino que desde este momento en la historia hasta hoy en día lo podemos ver. El arco de Dios en modo defensa, en modo paz, en modo tregua. Y me acordaré de mi pacto con ustedes, y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. ¿Sí? Entonces, en diluvio las aguas, pero nunca dice Dios, yo no voy a usar mi arco de nuevo, yo nunca voy a ejercer mi juicio de nuevo. Acá está, ustedes pueden ver lo que yo hice con mi arco. Ahora, tienen la promesa de que no voy a volver a hacerlo con agua, de que no voy a causar un nuevo diluvio universal. Pero eso no quiere decir que Dios nunca va a usar su arco de nuevo. Y que, listo, entonces Dios prometió nunca más eh, inundar la tierra, entonces estoy seguro, puedo vivir como quiera, puedo volver a mis antiguos caminos, que fue lo que la gente eventualmente hizo, ¿no? Y transformó la realidad del diluvio en leyendas y mitos y le agregaron cosas de cada cultura. Hicieron lo mismo que hicieron Caín y sus descendientes. En vez de hacer lo que hizo Abel y de servir a Dios y de tener fe en Dios y seguir los caminos de Dios y adorar a Dios,
desarrollan la civilización humana no como una herramienta de oración a Dios ni eh, de servicio a Dios, sino todo lo opuesto. Todo ese desarrollo tecnológico de la civilización humana de los hijos de Caín es para alejarse de Dios, para apartarse de Dios, para hacer el reino del hombre, el reino del mundo, el reino del diablo, podemos decirlo así, ¿no? El reino de la serpiente. Enemistar al reino de Dios. Y esto mismo va a pasar. La humanidad va a convertir esta realidad tan terrible en simplemente un folclore o un mito, una leyenda que les va a recordar, por ejemplo, la de Gilgamesh o en Asia hay unas en la América precolombina y algunos cuentos y relatos del diluvio, unos totalmente alejados, unos más cercanos que otros, pero ninguno se ve la realidad del juicio divino y del arco de Dios en acción. No, tomando la épica de Gilgamesh, que es el relato más cercano a Medio Oriente y el que creo que Moisés intenta desprestigiar mucho más, eh, comparando con la verdad, es que en la épica de Gilgamesh es simplemente unos dioses que se cansaron de la humanidad porque estaban haciendo mucho ruido, como el vecino. No, estaban de fiesta y no los dejaban dormir, entonces dijeron, acabémoslo. Eso es desprestigiar la realidad del juicio divino. Totalmente. Es decir, lo que los dioses griegos van a hacer. No castigan porque se sintieron de mal humor o ejercen juicio porque quieren acostarse con la muchachita. eh, no son cosas justas y reales, ¿no? Se vuelven parodias de la realidad para que muestran simplemente nuestra rebelión. Nosotros le quitamos valor a Dios. El ser humano conoce el carácter de Dios y lo va alterando y lo va convirtiendo en mitos y en leyendas, le va quitando el poder y la realidad que tiene. Pero esto es muy real. El arco de Dios es muy real. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente. Así se llama este pacto, ¿no? El pacto eterno entre Dios y todo ser viviente. De toda carne que está sobre la tierra, y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo te he establecido, que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Entonces es un pacto universal, ¿no? Igual que el pacto con la creación, el pacto con Adán, son como los pactos más universales. Luego cuando lleguemos al pacto con Abraham vamos a ver que es un pacto a una humanidad o a un pueblo limitado, a Abraham y su descendencia. No va a ser para todo ser viviente, no va a ser para toda carne, no va a ser con toda la humanidad, pero esos dos primeros pactos sí. Y esta señal es para que realmente veamos y entendamos la justicia del juicio de Dios. Y tanto nos regocijemos como temamos y adoremos a Dios por su justicia y por su bondad y por su misericordia y por su gracia. Todo eso va de la mano. No podemos simplemente ver la salvación de Dios sin ver el juicio de Dios y solo ponernos a decir, claro, veamos lo bueno, veamos lo positivo, ignoremos lo que no nos gusta. Porque la Biblia no hace eso. La Biblia no ignora la realidad de la ira de Dios. La Biblia no ignora la realidad del juicio y la justicia de Dios. La Biblia no ignora a Dios en su carácter holístico, completo, todos sus atributos. Es más, es en ella que Dios nos revela todos sus atributos. E incluso a través del pecado, Dios nos muestra atributos que Él quiere que conozcamos y que logremos por su justicia, su ira, su paciencia, su misericordia. Todo eso va de la mano. Todos son totalmente equivalentes en Dios. No hay un atributo que sea más importante que otro. Todos los atributos son parte de lo que conocemos de Dios. Todos son, todos sus atributos hacen a Dios Dios siempre. ¿No? Entonces, ahora vamos a ver el pacto noético en otras escrituras. La primera es Isaías 24, 3 al 5. Y dice, la tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada porque el Señor ha dicho esta palabra. Devuelve y marchitada está la tierra, el mundo desfallece y se marchita, languidecen los grandes del pueblo de la tierra. También la tierra es profanada por sus habitantes porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. ¿No? Y esto está hablando en, en este mismo lenguaje de juicio de ser arrasada,
Dios va a ejercer como este juicio sobre toda la tierra. Que nos recuerda el diluvio, por eso utiliza esta palabra pacto eterno que vimos acá, ¿no? Del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente. Este pacto eterno es como lo que el marco más general. Y este arrasar, destruir, saquear, esto nos lleva de vuelta al diluvio, lo que pasó, la realidad del juicio de Dios. Este pacto de Adán y Noé, el primero no vimos el juicio de Dios, vimos su misericordia y vimos su lado justo por un lado, pero acá ya vimos su ira totalmente derramada. Mientras que con Adán y Eva no fue así. Y acá también vemos que quebrantaron el pacto eterno, ¿no? Entonces, igual que el pacto con Adán, vemos que esta realidad y esta tensión de las que les hablé en una de las primeras clases, ¿no? Son importantes entenderlas, ¿no? Esto que hablamos de la condicionalidad y la incondicionalidad del pacto. Condicionalidad e incondicionalidad, ¿no? Porque podríamos decir que el pacto con no es incondicional, ¿no? Entre comillas, no importa lo que la gente haga, Dios no va a destruir la tierra más con un diluvio. Dios va a seguir haciendo y mostrando su misericordia, su juicio en el arco iris, en este arco en el cielo. Pero Dios de alguna vez espera que, de alguna forma no, Él totalmente espera que estos términos que están siendo restablecidos del pacto que fue originalmente quebrantado en la creación, se mantengan. No es que simplemente podemos decir, ah, Dios no va a destruir el mundo, entonces hagamos lo que queramos, comamos y vivamos que mañana moriremos, hagamos fiesta, voy a ser irresponsable, voy a ser desobediente a mis padres, voy a hacer lo que se me dé la gana, porque Dios no va a destruir el mundo por diluvio. Esa no es la actitud, eso es lo que no podemos ver en los pactos, simplemente decir es incondicional y por eso la gente se comporta como se comporta, no. Esta realidad de la condicionalidad siempre va a estar presente. Dios espera que nosotros cumplamos el pacto que Él hace con nosotros. Porque este es el pacto, el segundo pacto más universal, ¿no? El de la creación es con Adán y con toda la creación también. Esta es una nueva creación que es un poco diferente, un poco podemos decir más pequeña. Eh, y empieza en un mundo que ya tristemente ha sido afectado por el pecado. Pero que Isaías nos puede decir que quebrantaron el pacto, quiere decir que sí hay una condicionalidad de parte de los hombres. Y no solo de todos los hombres, sino también de la cabeza pactal, que en este caso es Noé. Vamos a ver ahorita que Noé tampoco ejerció el gobierno de Dios, tampoco gobernó y ejerció el derecho con el derecho y la justicia que Dios esperaba de él. Él no trajo el reino de Dios. Sus hijos no fueron obedientes, ellos no trajeron el reino de Dios. Claro, taparon su desnudez, eso es verdad. Pero eso no soluciona el problema, para nada. Porque ¿qué es lo que nos cuenta Génesis 11? Que las generaciones después de Noé se pusieron fue a decir, ahora vamos a hacer una rebelión total y absoluta a toda la humanidad contra Dios. Y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Vamos a poner en alto nuestro hombre. Vamos a hacer esta civilización y el reino del hombre para siempre. Eso no es ejercer el pacto no ético, eso no es ejercer el pacto de Adán ahora como no como cosa pactal. Eso es simplemente quebrantar el pacto. Entonces, todo pacto es incondicional y condicional. Claro, no importa que el ser humano haya quebrantado el pacto. Dios cumple su parte. Pero no por eso quiere decir que entonces no importa lo que haga el hombre. Porque el hombre va a seguir siendo juzgado. Y los que quebrantan el pacto de Dios van a ser juzgados. Entonces, esta realidad de la incondicionalidad y la condicionalidad en tensión siempre van a estar ahí. Y siempre tenemos que verla. No podemos jactarnos y simplemente decir es incondicional, entonces no toca hacer nada. Porque vamos a ver, por ejemplo, luego cuando vamos al nuevo pacto, que aunque este pacto es perfecto y maravilloso, se espera obediencia, ¿no? Jesús nos va a decir, si me aman, hagan lo que les mando.
obedezcan mis mandamientos. Si me hablan, escuchen mis palabras. La santidad no es negociable en el nuevo pacto. Vivir y ejercer el gobierno de Dios no es negociable en el nuevo pacto. Tenemos ahora la capacidad y la libertad para hacerlo en Jesús a través de su Espíritu, en el poder del Espíritu. Pero no es negociable. Sin vivir una vida santa no vamos a ver a Dios. Eso nos va a decir el autor de Hebreos. Hay una santidad sin la cual nadie verá a Dios. Lo mismo pasa acá. No puedo decir simplemente, ay, sin condición, entonces no pasa lo que haga, no importa lo que eh, esta gente o la otra gente haya sido. Dios siempre va a hacer su parte, entonces relajémonos, seamos lapsos, hagamos las cosas, dejémoslas para después, que es igual, no hay afán. Dios va a cumplir su parte, no. Isaías nos muestra que la gente quebrantó el pacto, y nosotros hemos quebrantado el pacto. Una parte humana obediente es necesaria, siempre. Eso no es negociable. Finalmente vemos también Isaías 54 del 9 al 10. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado. Dice el Señor que tiene compasión de ti. Y este pasaje lo vamos a ver de nuevo cuando estudiemos el nuevo pacto, porque la segunda mitad habla de la realidad del nuevo pacto, de este pacto que va a llamar Isaías el pacto de paz con su pueblo. Y es hermoso, ¿no? Porque dice así como en la época de Noé. Dije que no iba a inundar la tierra y no más la inundaba. Así va a ser su misericordia con su pueblo en este nuevo pacto. Y este pacto no puede ser quebrantado. Y bueno, eso lo veremos en mucho más detalle. Pero la fidelidad de Dios, esta incondicionalidad de Dios que vemos de nuevo, no anula la condicionalidad que vimos anteriormente. Hay una condicionalidad. Dios es fiel, pero la humanidad debe ser fiel. Dios es fiel, pero su pueblo debe ser fiel. Nosotros no podemos simplemente excusar la fidelidad de Dios para vivir en infidelidad. Finalmente vamos a ver que la relación última de Dios con su pueblo es un matrimonio. Imaginen que yo dijera eso, sí, no importa que mi esposo me garantice su fidelidad, es una razón para que yo sea infiel. Él siempre va a estar ahí para mí, él siempre me perdona todo, él siempre va a hacer todo para tenerme, para amarme, para cuidarme, entonces yo voy a serle infiel porque tengo su fidelidad garantizada, entonces seamos infieles. Cualquier persona diría, eso es una locura. ¿Cómo que mi pareja sea fiel es una garantía para que yo sea infiel? Es todo lo opuesto, que sea fiel es una motivación para yo ser fiel, para vivir para él, para dedicarme a él, para servirle. Lo mismo fusiona esta realidad última que es el matrimonio de Dios con su pueblo. Su incondicionalidad es la razón y su fidelidad es la razón para que nosotros lo sirvamos alegremente y lo sirvamos de corazón. Tristemente nuestra actitud es la opuesta, ¿no? Cuando tenemos algo garantizado nos relajamos, somos desobedientes, no nos importa, no nos dedicamos. Ay, no importa si paso ese examen o no, entonces igual va a pasar la materia, entonces me voy a ir de fiesta, me voy a relajar, me voy a salir con mis amigos, eso qué importa, ya ese es el último examen, ya tengo garantizada la nota, ¿no? Ya tengo garantizado el grado, entonces ya. Pasé que así sea con la menor nota, no me voy a esforzar. Esa es nuestra actitud contra las cosas. Y sobre todo con las cosas de Dios. Decimos, tenemos todo en Dios. Dios nos da todo. Dios nos ama. Dios nos garantiza su incondicionalidad, su amor, su todo. Yo veo como quiero. No, nuestra actitud debe ser, creo que totalmente la opuesta. Dios nos da todo eso. Dediquémosle nuestras vidas totalmente, porque Él se lo merece. Eso es lo que, después de todo, siempre ha requerido de nosotros adoración, y adoración es entrega absoluta de nosotros a Él. Nosotros nos sometemos a Él, nos entregamos a Él, somos de Él, y Él nos ha comprado después de todo. Entonces,
veamos esa realidad de la incondicionalidad de Dios como una motivación para ser más obedientes, someternos más, entregarnos más. No simplemente cantar que dame más de ti, dame más poder, enséñame más, muestra más. No, entreguémonos más a Dios. Creo que es el propósito de la oración, no recibir más cosas de Dios, porque todo lo hemos recibido en Jesús. Todo. Dios en Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos y más. Nuestra actitud es la opuesta. La oración no es Dios dame, sino Dios yo te doy. Todo es tuyo. Toda la humanidad es de Él, tanto los incrédulos como los no, como los crédulos, todo es de Él. Dios no le debe nada a nadie. Yo no soy nadie para reclamarle a Dios para que me dé más o menos. Pero Él me ha salvado para que yo pueda darle todo de mí. Todo. Ese es el punto de la salvación. No tener yo más de Dios y tener a Dios de mi lado, sino al contrario. Dios me ha salvado de estar en enemistad con Él para estar yo de su lado. Y entregarme a Él y someterme a Él y obedecerlo a Él. Hoy en esto todos lo estudiaremos como cómo funciona esto en el pacto en el que nosotros estamos, que es el nuevo pacto, pero podemos ver eso en la tensión de condicionalidad de incondicionalidad de condicionalidad, que existe incluso en el nuevo pacto. Solo que la condición fue cumplida porque solo un ser humano es responsable del nuevo pacto. Y él cumplió todo y obedeció todo por nosotros. Porque vamos a ver que ningún ser humano, no importa qué tan justo y qué tan bueno, porque Noé es un hombre de admirar. Sí, está en la lista de Hebreos 11, mucha gente admira la fe de Noé, la obra de Noé. Sí, Noé no es alguien que podemos poner como en, ay, hay de sobra, no, al contrario, pero vamos a ver que ni Adán arrepentido, ni a Noé el justo, ni Abraham el justo, ni David el justo. Ninguno de ellos pudo cumplir esos pactos que Dios hizo con ellos. La parte humana, la parte condicional siempre falló hasta que llegó uno que no falló. Y no cumplió solo un pacto, sino todos. Y a través de todos ese nuevo pacto es la única y última relación de Dios con la humanidad. En Jesús. Porque Él es el que cumplió, Él es el que hizo. Nosotros no tenemos nada de especial. Todo es en Jesús. La unión a Jesús es la razón por la que somos lo que somos. Nosotros no tenemos un valor en nosotros mismos, nosotros no somos especiales nosotros mismos. Jesús es el valioso, Jesús es el importante. Leanse el Nuevo Testamento y vean cuántos autores del Nuevo Testamento nos dan valor fuera de Jesús. Ninguno. Pablo especialmente va a usar ese lenguaje en Jesús cada vez que puede. En Jesús nosotros, en su espíritu, por Él. Todo es en Jesús, todo es por Jesús, todo es para Jesús. No es de nosotros, no es que somos especiales, maravillosos, bellos, hermosos, no. Dios salvó lo que era despreciable y lo unió a su Hijo por fe, pero el valor, la gloria, todo eso es de Jesús. Y bueno, finalmente veamos la realidad triste de que esta condicionalidad y esta incondicionalidad nos muestran que el segundo Adán tristemente falló, ¿no? Y acá lo vemos en la historia de Noé. Y creo que tal vez lo mencioné muchas veces, esto es lo bello de la Biblia. Usualmente las historias antiguas siempre ponen a sus protagonistas en toda su gloria. Hércules el valiente, Gilgamesh en relatos a veces es tres partes Dios, una parte humano, a veces es dos, mitad y mitad, a veces más Dios, más humano, no importa. Uno lee las historias antiguas y la gente es sin fallas. El emperador, por ejemplo, Alejandro, un gran guerrero, sí, ninguno de los historiadores de la época de Alejandro o sus amigos escribía algo malo respecto a él, siempre lo pintaban como esta gran figura, este gran poderoso, sí, como sin fallas, sin defectos. Eh, la Biblia no nos muestra eso, nos vamos a ver que incluso las personas que son ejemplos para nosotros en muchas áreas,
no son los protagonistas de esa historia. Y que todas sus fallas nos muestran que algo falta. Y que todo apunta a algo. Y por eso podemos ver con la primera clase que todo el centro de todo esto es Jesús, porque cuando vamos a Jesús y luego leemos todo esto, podemos entender el plan de Dios, cómo esto se fue desarrollando y cómo esto se fue cumpliendo en Jesús, el obediente, el fiel, el verdadero hijo, el verdadero rey, el verdadero siervo. Es que obediente hasta la muerte y muerte de cruz, eso dice Filipenses 2, esa es obediencia. Noé obedece mucho, Abraham obedece mucho, pero ¿qué pasa? Miente sobre su esposa, Noé se emborracha, David es infiel, David hace un censo. O sea, todos estos pequeños detalles que no son muchos, no son como vivían en pecado todo el tiempo, nos muestran que no eran suficientes y no eran el que iba a venir y que esta promesa todavía iba a seguir. Porque sus vidas no eran caracterizadas por el pecado. Eso es claro en todo justo del Antiguo Testamento. Ellos van a pecar, pero su vida no era caracterizada por el pecado. Nunca fue así. Ni un verdadero creyente su vida nunca va a ser caracterizada por el pecado. Porque eso es lo que define a los injustos. A los justos los define la justicia que es por fe y manifestada en obras que muestran y ejercen el carácter de Dios, el gobierno de Dios. Tristemente, este es el ejemplo de Noé, su desnudez. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y como recuerdan, en Génesis 3, la desnudez es esta realidad que es física, pero también tiene esta realidad espiritual del pecado y la culpa y la vergüenza, ¿no? Entonces creo que la misma intención se utiliza para la palabra acá. No creo que simplemente decidió usar la misma palabra por ninguna razón. Claro que es una desnudez física, pero nos muestra esta realidad del pecado, que todavía sigue presente en el hombre. Y que por más de que Dios ejerció su juicio y puso a un justo a cargo de todo, este justo no es el justo que esperamos, porque la única forma de aplastar la cabeza de la serpiente es ser un justo, totalmente justo, obediente hasta el final. Si no, no sirve. Si no, por más de que fue a través del cual Dios ejerció salvación, no trajo la salvación final, trajo una salvación parcial y temporal, pero no la salvación que su padre anhelaba, ¿no? Por ejemplo, cuando le puso el nombre nuevo, la salvación que Adán y Eva anhelaban, o la salvación que Abel anhelaba, o la salvación que Seth anhelaba, o la salvación que Enoch anhelaba, ¿sí? No era esa salvación la que trajo Noé, él trajo una salvación parcial, en parte oración de su padre, ¿no? Y creo que los santos de su época, o anterior a él, antes de que el mundo fuera totalmente corrompido, de que se acabara esta maldición, de que se acabara este mundo. Eh, y eso lo podemos ver en... ¿Alguien puede leer Génesis 8:21? El Señor percibió el aroma agradable y dijo, el Señor para sí. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces nos muestra esto, ¿no? El maldecir la tierra no va a acabar con el problema último, porque estas mismas intenciones, y esta palabra intenciones es la misma que se utiliza en el capítulo 6 para describirnos cómo es el corazón del hombre, son los pensamientos del corazón del hombre, ¿no? O sea, lo que está dentro de él, esta muerte que sucedió en el jardín, no ha sido acabada desde su juventud, desde que el hombre es consciente, sus intenciones son malas. Entonces, maldecir la tierra no sirve de nada. Y esto lo podemos ver en Noé. O sea, este problema del pecado no se acabó simplemente porque Dios hizo un nuevo pacto, hizo una nueva creación parcial y hizo una nueva humanidad. No, todo esto es entre comillas porque no es totalmente nuevo, pero es nuevo y casi nuevo. Eh, y esto pasa con Noé. Esta misma realidad del pecado y la desnudez sigue ahí. Y es increíble, ¿no? Porque de alguna forma nos hace entender que esto de la embriaguez era algo que ellos entendían que era malo. Eh, no necesitábamos tener una ley que nos dijera emborracharse es malo, aunque luego la va a haber.
como que estas realidades ya eran muy claras incluso para la gente antes de la ley. No están escritas en roca, pero estaban ahí, ¿no? Y vemos, esta es la continuación de, de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. El diluvio acabó con Caín y sus descendientes. Todos acabados, todos murieron. Ellos eran los representantes de la simiente de la serpiente. Pero tristemente, acabar con los seres humanos no acaba con el problema porque la serpiente siempre se va a amarrar de donde puede. Y esta vez lo va a hacer en Cam. Él va a ser el que va a tomar el lado de la serpiente. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera, ¿no? Entonces él no ve la vergüenza, él no ve la culpa como algo malo. Lo que nos muestra que los hijos de Noé no eran santos, y no eran fieles, y no eran de fe necesariamente por ser hijos de Noé. Entonces Dios tiene misericordia de la humanidad, incluso una humanidad caída. Probablemente hacían parte de lo que nos dice el capítulo 6, ¿no? Que toda la humanidad, excepto Noé, eran terribles, sí, sus intenciones eran malas. Eso lo podemos ver en Cam. Y lo va a llamar padre de Canaán. Y vamos a ver la maldición en Canaán, porque ahora esto se va a volver lo que puse en el título, el reino de Dios versus el reino de la serpiente, el reino de Dios versus el reino del hombre. Agustín va a llamar eso la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Dios versus la ciudad del hombre, versus el mundo. Esto es algo que ahora va a ser así. Finalmente, Cam y sus descendientes van a ser representados por lo que es Babilonia. Ellos van a... Cam es el padre de los babilonios y de la ciudad de Babilonia, que es un símbolo último de este reino de la serpiente y este reino del hombre. Esto finalmente lo vamos a ver en Apocalipsis, ¿no? Babilonia, la gran ramera. Eso es, Babilonia se vuelve un símbolo de esta realidad de la corrupción humana y el pecado y el reino del hombre. Esto ya no va a ser simplemente una batalla entre dos seres humanos, sino va a representar dos reinos que representan esta enemistad cósmica. Sí, pero ahora ya trasciende algo simplemente más que simplemente una simiente con una simiente, sino que estas simientes son cabezas de reinos. Y esta enemistad va a trascender simplemente una pelea entre dos seres, porque esos seres representan estos reinos. Y el reino de Dios es enemigo del reino del mundo, el reino de Dios es enemigo del reino de la serpiente. No son compatibles y no son para unirse. Por eso Babel es tan terrible. Porque lo que Dios ha declarado enemistad y lo que Dios ha separado no es para que nosotros lo unamos. De la misma forma que lo que Dios separa no es, lo que Dios une no es para que lo separemos. Tristemente, el pecado y la realidad de seguir a la serpiente y vivir en rebelión es que a nosotros nos gusta hacer lo opuesto a lo que Dios ha mandado. Y eso no es bueno. Y por eso este hombre, Cam, padre de Canaán, y ahora lo vamos a ver, ya tiene el título, ¿no? Canaán, y Canaán, ¿qué representa últimamente? Va a representar a los enemigos del pueblo de Dios. Y los enemigos del pueblo de Dios finalmente van a ser representados últimamente por Babilonia. Y él es padre de los babilonios. Sí, biológicamente hablando. Y es un tipo y una señal y una sombra de esto, que esta realidad última que va a ser Babilonia como el reino de la serpiente. Podría decirse el reino de los hombres. Yo le pongo el reino de la serpiente porque creo que después de todo son las lealtades que tenemos. Jesús no llama a los fariseos hijos del hombre, los llama hijos del diablo. Los que hacen la voluntad de la serpiente son hijos de la serpiente. Los que hacen la voluntad de Dios son hijos de Dios. Así de simple. Y eh, su desobediencia, su rebeldía, el tomar el lado de la serpiente y el seguir esta realidad de rebelión con Dios trae una maldición sobre sí. Pero esa maldición no hace una maldición solo sobre él, eso es lo curioso. Le dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo que su hijo menor lo que su hijo menor había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Acá no está maldiciendo simplemente a su hijo,
Y estas maldiciones y la bendición que va a venir, no nos reflejan esta realidad de Génesis 3, de maldición y bendición. Y esta maldición nos recuerda la maldición de quién? De Caín. Y esa maldición de Caín, ¿a quién nos recuerda? La maldición de quién? De la serpiente. Entonces, este ciclo de maldición del reino de la serpiente ahora no se refleja simplemente en Cam, sino en el reino que Cam va a representar. ¿Sí? Canaán. Esa tierra que luego va a ser conquistada por su maldad. Y esa tierra que luego va a desarrollar lo que es Babilonia. Esa es la maldición que cae. Ahora Dios no está maldiciendo simplemente una serpiente, un ser, y la humanidad que toma la de la serpiente, sino el reino de la serpiente, el reino del hombre, ya tiene un terreno y una nación y un nombre, si es como un reinado. La maldición ahora se expande en esta realidad que va a suceder desde siempre, ¿no? El reino del Dios y el reino de la serpiente siempre van a estar en enemistad y siempre van a estar peleados. Por eso no podemos esperar que el mundo apruebe y esté de acuerdo con el reino de Dios. Simplemente eso no es lo que va a pasar. Dos reinos que están en enemistad constante y eterna hasta el fin de los tiempos no son compatibles. Y a veces sentimos tanta hostilidad contra el cristianismo y sentimos tanta hostilidad contra los caminos de Dios y no entendemos que es que eso es mandado por Dios. Dios no quiere que el mundo se combine con su reino, porque si no su reino no es glorioso. Es un reino ahí mixto, mediocre, que no le da la gloria que sus hijos y su pueblo deben darle. Siempre vamos a estar en oposición del mundo, siempre vamos a recibir oposición del mundo, siempre vamos a estar en contra del mundo. Esa es la realidad del reino de Dios. Nosotros mostramos la gloria de Dios. Al mundo no le gusta Dios, al mundo no le gusta el reino de Dios, al mundo no le gustan los ciudadanos de su reino. Como lo va a decir Juan después, ellos aman la oscuridad. Jesús es la luz y sus hijos y hermanos son la luz del mundo. Él es la luz, nosotros somos como lámparas, somos como Juan. Somos lámparas que botan esa luz que es Él. Pero ellos no quieren la luz, ellos odian la luz, ellos aman la oscuridad. Sí, poniéndolo como en la cueva de Platón, ¿no? La gente ama la oscuridad, aman las sombras, ellos no quieren la realidad, ellos no quieren ir a la luz. Definitivamente eso es la única comparación que tenemos porque Platón y la cueva de Platón es completamente incompatible con el cristianismo, pero se puede hacer esa pequeña analogía. Eh, no esperemos que Dios bendiga al mundo y no esperemos que el mundo nos bendiga y nos admire y nos dé recursos y nos dé oportunidades. Al contrario, entre más luz para el mundo somos, más vamos a darnos cuenta cuánto ama el mundo la oscuridad. Que el reino del Dios siempre va a estar y siempre va a tener oposición del reino del hombre. Y si no hay oposición del reino del hombre, sí, como lo va a decir Jesús después, si todo el mundo los ama, realmente miren dónde está su lealtad, porque Dios no nos puso aquí para que todo el mundo nos ame, Dios nos puso aquí para que nosotros amemos a Dios y nos ame a nosotros. No debemos buscar la aprobación, no debemos buscar unirnos con el mundo, perseguir sus deseos, perseguir ser populares, perseguir ser como los demás, buscar su estilo, seguir al mundo, seguir sus principios, seguir todo lo que es malo y desagradable a Dios. Porque Dios lo maldice. Y ya lo hemos visto acá 3 veces. No es agradable a Dios si Dios no aprueba que el reino, su reino y su pueblo estén por allá mezclándose con el mundo y el reino del hombre. Para nada, enemistad cósmica. Y cada vez trasciende esta enemistad, hasta el punto que ya estamos hablando de reinos. Y esto existe hoy en día. El reino de Dios está acá. Vamos a ver cómo eso funciona y qué es el reino de Dios y cómo se manifiesta en su pueblo. Pero el reino de Dios está acá. Y Babilonia está acá. Y claro, Dios no nos llama a ser subversivos y vivir tirándole eh, papas bombas al mundo y en rebelión con carteles y haciendo marchas contra el mundo. Antes nos llama a reflejar su carácter, ¿no? Por ejemplo, en Jeremías dice, vivan allá y tengan hijos y sean prósperos y oren por ellos. ¿Sí? Eso es ser el reino de Dios. El reino de Dios es amar a nuestros enemigos.
no odiar a nuestros enemigos, porque el mundo ama a sus enemigos y odia a sus enemigos. El reino de Dios es todo lo opuesto. Nosotros no vamos a unirnos con ellos y fusionarnos a ellos, pero vamos a amarlos. Y amarlos no es hacer lo que ellos quieran y dejarlos ser como ellos quieran. Amarlos es desenmascarar el mal. Amarlos es predicarles el evangelio. Amarlos es cuidarlos. Amarlos es salvar las vidas de los inocentes. Es cuidar de los huérfanos. Es cuidar de las viudas. Eso es el amor al mundo. Eso es amar a nuestros enemigos. El reino de la serpiente es terrible y está en contra de Dios. Y es maldito. Y va a servir a sus hermanos. Y sus hermanos van a representar a todo el resto de la humanidad. Y acá lo vemos como estos dos hermanos reflejan el resto de la humanidad, ¿no? La simiente de la mujer va a salir por Sem y sus descendientes. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Entonces ellos dos ven la seriedad del pecado, ven la seriedad de lo que está pasando y no solo se cubren, sino que pusieron un manto. O sea, ellos hicieron todo lo que pudieron ellos mismos para evitar ver a su padre y la desnudez de su padre. Lo que quiere decir que como Cam entendían la severidad de esto, pero toman una lealtad diferente. Al menos en este acto, ¿no? Porque definitivamente después de eso ellos probablemente participan en la realidad de Babel. Pero al menos en este momento histórico, van a reflejar y van a continuar este linaje y esta realidad del reino de Dios versus el reino de la serpiente, de la simiente de la mujer versus la simiente de la serpiente. Y como Cam es maldito, Sem es bendito. Y esta realidad de bendición y maldición son bendición y maldición divina. Y esto nos lleva al jardín, de nuevo, Génesis 1 al 3. La bendición, la bendición la vemos en la nueva creación. Ahora vemos una maldición. ¿Qué digo? Una maldición. Sigue en cambio una bendición de nuevo en Sem. Él es el que continúa la línea de bendición, la línea de la promesa, la línea de la restauración, de la salvación, de la vida. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿No? Entonces, Yahweh, el Dios del pacto, va a ser el Dios de Sem. Eso quiere decir, Sem va a ser la cabeza del pueblo de Dios. Dios ha escogido a Sem en obediencia porque Jafet y Sem hicieron lo mismo. Ninguno es mejor que el otro, intrínsecamente. Ninguno hizo algo mejor que el otro. Ninguno tuvo mejores pensamientos. Nada de eso está implícito en el texto. Dios escogió a Sem. ¿Por qué lo escogió? Porque vio que iba a ser el padre de Abraham y porque vio que iba a ser el padre de Jesús eventualmente en el futuro. Yo creo que no. Alguna gente creería que sí. Pero yo creo que la elección divina no tiene ninguna precondición. Ni Jafet ni Sem, uno hizo más que el otro. Ninguno fue mejor que el otro. Pero de Sem va a venir Jerusalén. Jerusalén versus Babilonia. Estas dos personas van a ser los representantes del teatro divino en forma última. Babilonia versus Jerusalén. El reino de Dios versus el reino de la serpiente. El reino de Dios versus el reino de los hombres. Y Canaán va a servir, ¿no? O sea, ya está como la serpiente. Su derrota está contada. Sus días están contados. Canaán va a terminar sirviendo, ¿no? Entonces Jerusalén va a ser servido por Babilonia. Y este teatro vino donde estas dos grandes ciudades representando los dos grandes reinos ya tienen, la victoria ya está establecida desde Génesis 3. Sí, no hay una batalla cósmica, no hay una dualidad bien-mal, ¿quién ganará? Esperemos a ver, ¿no? Desde el principio, Dios ya ha establecido quién va a ganar y quién va a perder. Esta no es una guerra como las demás donde el que mejor pelee. Al contrario, ya la victoria está cantada, la victoria está declarada y Sem ha sido escogido para ser el padre de Jerusalén, así como Cam es el padre de Babilonia. Y finalmente,
estamos todos nosotros, los demás seres humanos, probablemente la mayoría de nosotros, que no somos parte principal en el teatro divino de su plan de redención. Pero Jafet es probablemente padre de todas las demás civilizaciones que no son las principales en este sentido, o sea, ni Babilonia ni eh, Jerusalén comparten las bendiciones de Sem, ¿no? Entonces, esta es la humanidad que finalmente no va a ser ni judía ni finalmente vamos a decir los babilonios, no la gente puramente del mundo, sino somos, somos los gentiles, básicamente. Y creo que acá nos muestra que el plan de Dios nunca fue simplemente salvar un pueblo étnicamente, porque las bendiciones de Sem son, de Jafet son, de Sem son compartidas a Jafet, ¿no? Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces repite esta realidad de que eh, va a compartir de esa bendición que Dios le dio a Sem y a través de la cual viene el pueblo judío, ¿no? Por el otro lado viene el pueblo babilonio. Y acá somos los demás. Habitamos en las tiendas de Sem. No somos Sem, no recibimos la bendición de Sem. No somos la línea a través de la cual va a venir finalmente el Mesías, ¿no? El verdadero Israel, la verdadera simiente de la mujer. Somos los gentiles y los gentiles habitan en las tiendas de Sem. Dios quiere y siempre ha querido la salvación no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Definitivamente hay un reino de la serpiente donde no hay salvación. Un reino totalmente rebelde. Pero no solo los judíos, sino solo la línea de judíos son el pueblo de Dios. También hay una línea de gentiles que van a participar de la bendición de Sem y el reino de Dios en Jesús, el judío, el verdadero Israel, el rey de Israel, el rey de Jerusalén. Sí, su trono está en la Nueva Jerusalén. Él es el último representante del reino de Dios. Y están esas dos lealtades, ¿no? Estamos los de la mitad que somos como hijos de Sem. Y hay un libro, por si les interesa, está en inglés, no sé si es de traducción en español, de un teólogo que hace un estudio histórico de Jafet y las primeras civilizaciones europeas. eh, para mostrar que pues pasaron el estudio que hizo que parece ser muy bueno y muy académico y muy serio. Las civilizaciones europeas vienen de Jafet, por ejemplo. Y nosotros, por más de que tengamos genes americanos, de ahí de vez en cuando tenemos esta sangre en nosotros. Y hay dos lealtades, ¿no? Está la lealtad a Dios y a su reino y a su gobierno. Está la lealtad a la serpiente y a su rebelión. Y ahí está la vida de la humanidad. Como lo vemos en Génesis 3, como lo vemos en Génesis 4, ahora lo vemos en Génesis 9. Dividida. Pero ahora no solo en dos cabezas, Abel y Caín, Set y Caín, sino en tres. Unos a través de los cuales finalmente venía el pueblo judío, Jerusalén, y otros a través de los cuales estamos nosotros los gentiles que participamos de ese reino. Y finalmente está el reino de la serpiente y la maldad de los hombres. La rebelión absoluta contra Dios y el juicio final.